Mi novia me dejó por un hombre con dinero, pero años después, mi éxito brutal la obligó a enfrentar que ahora yo soy el jefe de su nuevo amor. Mi nombre es Andrés Vargas. Tengo 35 años. Y aunque hoy veas esto, mi historia empezó a los 25, con un corazón roto y un adiós. El olor dulce del café recién hecho solía ser mi cable a tierra, mi lugar seguro en las mañanas locas antes de lanzarme al día. Pero ese día, ese martes de marzo, ni el café más fuerte podía quitarme la tristeza profunda que me cubría. Samantha, la mujer con la que había compartido risas, sueños y promesas de futuro, estaba parada frente a mí. Su cara era una máscara de tristeza forzada, una que no encajaba con la decisión fría en sus ojos. Lo siento, Andrés, su voz era un susurro que apenas lograba oír por el zumbido en mis oídos. No puedo seguir con esto. La taza de café se me resbaló de los dedos, el líquido oscuro derramándose sobre la alfombra barata de mi pequeño apartamento. No sentí el calor, solo el frío de sus palabras. Llevábamos 5 años juntos, un montón de tiempo en la locura de los 20. Habíamos planeado cada detalle, la casa con jardín, los viajes que haríamos, hasta el nombre de nuestros futuros hijos. O eso creía yo. ¿Qué quieres decir, Samantha? ¿De qué hablas? Mi voz sonó ronca, casi extraña. Un miedo helado empezó a esparcirse por mis venas, quitando el calor del café derramado. Ella evitó mi mirada, sus ojos azules, que una vez reflejaron mi mundo, ahora estaban fijos en algún punto detrás de mi hombro. Es complicado, Andrés. Mis padres, ellos esperan otras cosas de mí. Que mencionara a sus padres no me sorprendió. El señor y la señora Valdés eran personas importantes en la alta sociedad, con apellidos que sonaban fuerte en el mundo de las finanzas. Yo, Andrés Vargas, un ingeniero de software con un buen sueldo pero sin una fortuna familiar que apoyara mis ganas de crecer, siempre había sido algo raro para ellos. Me aguantaban, sí, pero nunca me habían aceptado de verdad. Otras cosas, repetí, sin poder creerlo. Pensé que lo que importaban eran nuestras expectativas. Las nuestras, Samantha. Finalmente, sus ojos se encontraron con los míos, y por un segundo, vi un poco de la antigua Samantha, la que se reía conmigo de las cosas de su mundo. Pero la imagen se fue tan rápido como llegó, reemplazada por una decisión firme. Andrés, no podemos negar la verdad. Tú eres bueno, sí. Pero no puedes darme la seguridad que mi familia espera. La seguridad que yo necesito, de verdad. Mi mandíbula se apretó. ¿Seguridad? Siempre había trabajado muchísimo, ahorrado cada peso, invertido en mi educación y mi futuro. Había soñado con construir un imperio para ella, para nosotros. Pero la palabra seguridad en su boca sonaba a dinero, a posición social, a todo lo que yo no tenía en la medida que su familia quería. ¿Hay alguien más, Samantha?, pregunté, la voz apenas audible. Sabía la respuesta antes de que la dijera. La forma en que sus ojos se desviaron, la manera en que su mano izquierda se agarró instintivamente a su bolso Louis Vuitton. Todo lo gritaba. Un suspiro resignado salió de sus labios. Sí, Andrés. Hay alguien. Se llama Ricardo Beltrán. El nombre me golpeó como un puñetazo en el estómago. Ricardo Beltrán. El dueño de Beltrán Group, una empresa de bienes raíces que controlaba la ciudad. Un hombre de más de 50 años, con una fortuna enorme y una arrogancia que decían podía llenar un estadio. Él era el ejemplo de todo lo que sus padres valoraban, y todo lo que yo no era. ¿Ricardo Beltrán? ¿El de Beltrán Group? Me estás tomando el pelo. Mi voz se hizo más fuerte, el dolor dando paso a una furia fría y cortante. Es un hombre que podría ser tu padre, Samantha. ¿Cómo pudiste? Ella retrocedió un paso, sus ojos ahora duros. No es asunto tuyo. Él puede darme la vida que merezco, Andrés. La vida que tú, con todo tu esfuerzo, nunca podrías ofrecerme. Mis padres, ellos lo aprobaron. Y él está dispuesto a darnos un futuro sin preocupaciones, sin problemas. Las palabras sin problemas resonaron en mi cabeza como una burla cruel. ¿No habíamos luchado juntos? ¿No habíamos soñado con construir algo desde cero, con nuestro propio esfuerzo como base? Claramente, mis ideas de futuro y problemas eran muy distintas a las suyas, y a las de su familia. Así que es por dinero, resumí, la voz llena de un veneno que no sabía que tenía. Me estás dejando por dinero.
Sus ojos se llenaron de lágrimas por un segundo, un destello de arrepentimiento, pero luego se secaron. No es tan simple, Andrés. Es por un futuro. Un futuro seguro. Y con esas palabras, el último rastro de la Samantha que conocí se desvaneció. Se dio la vuelta, el bolso apretado contra su pecho como un escudo. La vi caminar hacia la puerta, la misma puerta por la que habíamos entrado y salido miles de veces, riendo, besándonos, haciendo planes. Pero esta vez, el aire se sentía frío y hostil. Escuché el eco de sus tacones alejándose por el pasillo, un sonido que se me quedaría grabado para siempre. Luego, el suave clic de la puerta al cerrarse, un sonido que marcó mi destino, o al menos, el fin de una parte de él. Me quedé allí, solo en mi pequeño apartamento, rodeado por el olor a café derramado y los pedazos de un sueño roto. El adiós de oro se había cumplido. Y en ese instante, en medio de la tristeza, nació una chispa. Una chispa de fuego, de decisión. No sabía cómo, ni cuándo, pero un día, la seguridad que Samantha había buscado, sería la misma que yo habría construido. Y sería mi propia creación, hecha con el dolor que sentía. Los días que siguieron fueron una neblina densa de dolor y confusión. Cada rincón de mi pequeño apartamento me recordaba a Samantha. La forma en que su perfume se quedaba en el aire después de que ella se fuera, el libro que dejó abierto en la mesita de noche, incluso el espacio vacío en el perchero donde solía colgar su chaqueta favorita. El silencio era ensordecedor, roto solo por el eco de sus últimas palabras, un futuro asegurado. Esa frase se incrustó en mi mente, un clavo oxidado en mi corazón. No era solo que me hubiera dejado, era la razón. Que el dinero, la seguridad material, fuera más importante que 5 años de amor, de sueños compartidos, me parecía algo monstruoso. Pero a medida que la rabia inicial se calmaba un poco, se instaló una determinación fría y dura. No era la rabia lo que me guiaría, sino algo más poderoso, la necesidad de demostrar que ella estaba equivocada. Que la felicidad y el éxito no se compran, se construyen. Los primeros días, apenas podía funcionar. Iba al trabajo en piloto automático, mis colegas notaban mi ausencia de espíritu, pero yo les daba respuestas vagas, sin ganas de contar mi humillación. Las noches eran lo peor. La cama, antes un refugio, ahora era un recordatorio constante de su ausencia. Dormía poco, y cuando lo hacía, las pesadillas me perseguían, mostrándome a Samantha riendo con Ricardo Beltrán, un hombre mayor y grotesco, mientras yo me hundía en un abismo. Un día, mientras comía solo mi almuerzo en un parque cercano a la oficina, vi a una pareja. Se reían, se tomaban de la mano, y por un momento, la imagen de Samantha y yo en esos mismos bancos, haciendo planes para el futuro, me golpeó con fuerza. Sentí una punzada de celos, de envidia. Pero luego, como un rayo, me di cuenta de algo. Esas parejas felices, ¿qué tenían que yo no? ¿Qué había en su amor que Samantha y yo no pudimos sostener? La respuesta vino sola. La confianza en un futuro construido con esfuerzo, no con herencias. Fue entonces cuando la chispa de la venganza, que antes era una llama débil, se convirtió en un fuego voraz. Pero no era una venganza de hacerle daño a ella, sino una venganza de demostrarme a mí mismo y al mundo que valía más que un saldo bancario. No me convertiría en el hombre con más dinero solo por joderla, sino porque me lo merecía. Porque tenía el talento, la disciplina y, ahora, la motivación. Decidí que no me conformaría con ser un ingeniero de software en una empresa más. Yo siempre había tenido ideas, proyectos que bullían en mi mente, pero que nunca había tenido el coraje o el tiempo de llevar a cabo. Software para optimizar procesos logísticos, algoritmos para analizar mercados financieros de forma más eficiente, ideas que mis compañeros de trabajo consideraban fantasías. Pero para mí, eran el camino. Empecé a trabajar en secreto. Mis noches ya no eran para lamentarme, sino para aprender. Leí libros de negocios, de finanzas, de marketing. Me sumergí en cursos en línea sobre gestión de empresas, estrategias de crecimiento y todo lo que un empresario exitoso debía saber. Mi pequeño apartamento se transformó en mi cuartel general. La mesa de la cocina se llenó de apuntes, esquemas y códigos. El olor a café ya no me recordaba a Samantha, sino a las horas que pasaba tecleando, diseñando, construyendo. Mis amigos notaron mi cambio. Dejé de salir, mis llamadas se volvieron más cortas. Se preocupaban, creían que me estaba hundiendo en la depresión.
Pero no podían estar más equivocados. Estaba construyendo. Estaba planeando. Cada línea de código que escribía, cada plan de negocio que delineaba, era un paso más lejos del Andrés que Samantha había dejado, y un paso más cerca del Andrés que sabía que podía ser. Mis padres, que vivían lejos y a quienes solo les había contado que Samantha y yo habíamos terminado, me llamaban a menudo, preocupados por mi voz distante. Les aseguraba que estaba bien, que era solo una etapa. No quería cargarles con mi dolor, ni tampoco que me quitaran esta nueva y feroz determinación. Esto era mío. Mi batalla. El proyecto que elegí para empezar fue un software de gestión de inventarios para pequeñas y medianas empresas. Había notado que muchas empresas locales luchaban con esto, perdiendo dinero y tiempo por no tener un control adecuado. Sabía que podía crear una solución simple, eficaz y, lo más importante, asequible. Sería mi primer paso. No sería una empresa multimillonaria de la noche a la mañana, pero sería mía. Sería el inicio de mi propia seguridad, la que yo forjaría con mis propias manos. Mientras las semanas se convertían en meses, la imagen de Samantha se desdibujó ligeramente. Su recuerdo ya no era un aguijón constante, sino una especie de combustible silencioso. Cada vez que me sentía cansado, cada vez que dudaba, recordaba sus palabras, su despedida fría, y la imagen de Ricardo Beltrán. Y eso era suficiente para levantarme y seguir adelante. La semilla de la venganza había sido plantada en el terreno fértil de la desolación. Ahora, solo me quedaba regarla con mi sudor y mi esfuerzo, y esperar que un día, floreciera en algo mucho más grande de lo que Samantha o cualquiera de su círculo social jamás hubiera imaginado. Me estaba construyendo. Y el resultado sería una fortaleza, construida sobre mis propios términos. Los meses se transformaron en un torbellino de trabajo. Mi rutina era implacable. Me levantaba antes del amanecer para trabajar en mi proyecto personal, luego iba a mi trabajo de tiempo completo como ingeniero, y al volver, me sumergía de nuevo en mi propio mundo hasta altas horas de la noche. El café se convirtió en mi compañero constante, y la fatiga era una capa permanente en mis hombros, pero una fatiga que se sentía extrañamente gratificante. Cada línea de código que escribía, cada algoritmo que perfeccionaba, era un ladrillo más en la fortaleza que estaba construyendo. Mi apartamento, antes un lugar de confort y recuerdos compartidos con Samantha, ahora era un laboratorio. Las paredes estaban cubiertas de pizarras blancas llenas de diagramas de flujo y ecuaciones. Los post-it de colores brillantes marcaban ideas, errores y soluciones. Las cajas de pizza vacías y las tazas de café sucias eran el testimonio silencioso de mis noches de insomnio. No era bonito, pero era productivo. El proyecto de gestión de inventarios, al que llamé Inventio Flow, empezó a tomar forma. Mi visión era simple, un software intuitivo, accesible y eficaz para pequeñas y medianas empresas. Quería quitarles el dolor de cabeza de la logística y permitirles enfocarse en lo que realmente importaba, hacer crecer su negocio. Sabía que había una necesidad real en el mercado, especialmente en México, donde muchas pymes aún dependían de sistemas manuales o programas complejos y caros. A medida que Inventio Flow avanzaba, empecé a sentir la necesidad de algo más que solo mis habilidades técnicas. Necesitaba entender el mercado, la gente. Así que, en mis pocas horas libres, me iba a mercados locales, a tiendas de barrio, a pequeños almacenes. Hablaba con los dueños, les preguntaba sobre sus problemas, sobre cómo manejaban sus existencias. Cada conversación era una mina de oro de información, confirmando mis sospechas y dándome nuevas ideas para mejorar Inventio Flow. Me di cuenta de que muchos de ellos se sentían intimidados por la tecnología, así que decidí que mi software tenía que ser tan fácil de usar como una calculadora. Mis amigos seguían preocupados. Intentaron animarme a salir, a superar a Samantha. No entendían que mi forma de superarla no era olvidarla, sino transformarme. Mi terapeuta, sí, porque en un punto pensé que la locura me alcanzaría y decidí buscar ayuda para manejar el dolor, me animó a enfocar mi energía en algo productivo. Ella me ayudó a redirigir la amargura hacia la ambición. Andrés, me dijo un día, la mejor venganza es la felicidad y el éxito que construyes para ti mismo. No para demostrárselo a nadie más, sino porque eres capaz de ello. Esas palabras se quedaron conmigo. Dejé de ver la construcción de mi empresa como un acto de venganza directa contra Samantha y comencé a verla como un acto de reafirmación personal. Sí, el detonante fue ella y Ricardo Beltrán,
pero el motor real era mi propio potencial. Era demostrarme a mí mismo que podía crear algo significativo, algo que realmente aportara valor. Ahorré cada peso que pude. Reduje mis gastos al mínimo. Comía fideos instantáneos y vestía ropa vieja. Cada peso extra lo invertía en mi sueño, licencias de software, una mejor computadora, acceso a bases de datos para investigación de mercado. Era una apuesta arriesgada, pero sentía en mis entrañas que era la correcta. Recuerdo una noche, cuando el código finalmente funcionó a la perfección en una prueba simulada. Los datos fluían, los cálculos eran precisos, la interfaz de usuario respondía sin problemas. Sentí un subidón de adrenalina, una oleada de euforia que me recorrió el cuerpo. Era la primera vez en mucho tiempo que me sentía verdaderamente vivo, verdaderamente en control. Esa noche, por primera vez, no pensé en Samantha ni en Ricardo. Solo pensé en Inventio Flow y en el futuro que estaba forjando. El siguiente paso era crucial, dejar mi trabajo. Era un salto al vacío, un riesgo enorme, especialmente porque mis ahorros no eran ilimitados. Pero sabía que no podía dedicarme a Inventio Flow a tiempo parcial si quería que fuera un éxito rotundo. Necesitaba darle el 100% de mi energía, de mi tiempo, de mi alma. La conversación con mi jefe fue extraña. Estaba sorprendido, claro, pero también algo impresionado por la pasión con la que hablé de mi proyecto. Andrés, me dijo, siempre supe que tenías algo especial. Espero que te vaya bien. Sus palabras me dieron un último empujón de confianza. Me sumergí por completo. Las horas se desdibujaron. Los días se fusionaron. Mi vida se convirtió en Inventio Flow. Hablaba con desarrolladores, diseñadores, asesores. Me presentaba a eventos de emprendedores, a menudo sintiéndome como un pez fuera del agua entre gente con corbata y trajes caros. Pero mi determinación era mi armadura. Creía en mi producto y creía en mí mismo. El fuego de la ambición no solo me calentaba, me quemaba. Me consumía, sí, pero también me purificaba, eliminando las dudas y los miedos. Estaba construyendo no solo un software, sino una nueva versión de mí mismo. Un Andrés más fuerte, más inteligente, más enfocado. Un Andrés que, un día, miraría atrás a ese adiós de oro y lo vería no como el fin de todo, sino como el verdadero comienzo. El lanzamiento de Inventio Flow no fue el evento espectacular que uno ve en las películas. No hubo fuegos artificiales ni alfombras rojas. Fue un martes tranquilo, casi silencioso, cuando subí el software a la nube y apreté el botón de publicar. Mi corazón latía con fuerza, una mezcla de esperanza y terror. Había invertido cada centavo, cada gota de energía, en esto. Era mi todo. Los primeros días fueron lentos. Muy lentos. Había invertido algo de dinero en publicidad online, pero el alcance era limitado. Me pasaba horas mirando la pantalla, esperando la primera notificación de una descarga, una suscripción, una señal de que alguien, en algún lugar, había encontrado valor en lo que había creado. La impaciencia me carcomía. A veces, las viejas dudas resurgían, ¿y si Samantha tenía razón? ¿Y si mi esfuerzo era inútil sin el respaldo de un apellido o una fortuna? Pero me obligaba a apartar esos pensamientos. Había un fuego en mí, y no iba a dejar que nada lo apagara. La primera señal llegó una tarde. Un correo electrónico. Asunto, excelente software. Era de un pequeño negocio de ferretería en Guadalajara. El dueño, un señor de edad llamado Don Ricardo, irónicamente, el nombre no me molestó esta vez, había descargado la versión de prueba y estaba impresionado. Decía que le había ahorrado horas de trabajo y que la interfaz era tan sencilla que hasta él, que no era muy amigo de la tecnología, podía usarla sin problemas. Quería comprar la versión completa y preguntó si ofrecía soporte técnico. Esa tarde, sentí un subidón de adrenalina que nada había igualado antes. No era el dinero, la suscripción era simbólica, sino la validación. Alguien, un usuario real, encontró útil mi trabajo. Respondí a don Ricardo de inmediato, ofreciéndole no solo soporte, sino una videollamada para guiarlo personalmente. Esa primera conversación fue reveladora. Don Ricardo no solo quería el software. Quería una solución a sus problemas y quería a alguien que entendiera su negocio. Ese fue mi primer gran aprendizaje, no solo vendía un producto, vendía una solución y una relación.
Empecé a ofrecer pruebas gratuitas y en lugar de esperar a que la gente me contactara, empecé a llamarlos proactivamente después de cada descarga. Mi objetivo era simple, entender sus necesidades, resolver sus dudas y convertirlos en defensores de Inventio Flow. Me convertí en vendedor, soporte técnico y desarrollador, todo al mismo tiempo. Dormía menos, pero me sentía más vivo que nunca. La estrategia empezó a funcionar. Las recomendaciones boca a boca comenzaron a aparecer. Un ferretero le contaba a un dueño de papelería, este a su vez a un dueño de panadería. Las pequeñas empresas, a menudo ignoradas por los grandes proveedores de software, encontraron en Inventio Flow una alternativa accesible y eficaz. Mi base de clientes creció lentamente al principio, pero de forma constante. Recuerdo la primera vez que vi mi cuenta bancaria con números que no me hacían sentir asfixiado. No era una fortuna, pero era suficiente para cubrir mis gastos y reinvertir en la empresa. Contraté a mi primer empleado, un joven desarrollador brillante llamado Miguel que compartía mi pasión por la tecnología y la eficiencia. Era un alivio enorme tener a alguien con quien compartir la carga, y Miguel aportó ideas frescas y una energía contagiosa. Con Miguel a bordo, pudimos mejorar el software, añadir nuevas funciones y expandirnos a otros mercados, como pequeñas tiendas de ropa y restaurantes. Empezamos a recibir elogios en foros de tecnología y en pequeñas publicaciones de negocios. La gente empezó a hablar de Andrés Vargas y Inventio Flow como sinónimo de soluciones innovadoras para pymes. No era solo el dinero lo que me impulsaba ahora. Era la satisfacción de construir algo real, algo que ayudaba a la gente. Ver cómo mi software transformaba la vida de pequeños empresarios, liberándolos de la carga de la gestión de inventarios, me daba una alegría inmensa. Era un éxito que se sentía genuino, ganado con esfuerzo y dedicación. La imagen de Samantha y Ricardo Beltrán aún aparecía de vez en cuando, pero ya no me paralizaba. Se había transformado de un recordatorio doloroso a un motivador silencioso. Cada logro de Inventio Flow era una prueba irrefutable de que yo era capaz de crear mi propia seguridad, una que iba más allá del dinero heredado. La seguridad que se construye con talento, perseverancia y la convicción de que el trabajo duro siempre rinde frutos. El primer resplandor de mi éxito no era solo luz para mí, era la sombra de lo que estaba por venir. Los meses se estiraron, y con cada nuevo cliente y cada reseña positiva, Inventio Flow dejaba de ser solo mi sueño para convertirse en una fuerza en el mercado de software para pequeñas empresas. Lo que empezó como una solución simple, evolucionó a una plataforma robusta, con funciones de contabilidad básica, análisis de ventas y hasta un módulo para gestionar la relación con los clientes. Miguel, mi primer empleado, se había convertido en mi mano derecha, un pilar fundamental en el crecimiento de la empresa. Su energía y sus ideas innovadoras complementaban perfectamente mi visión y mi experiencia técnica. La pequeña oficina que había alquilado en una zona no muy céntrica de Guadalajara ya no era suficiente. El equipo crecía rápidamente, desarrolladores, personal de soporte, vendedores que entendían la necesidad de un trato cercano y personalizado con el cliente. Tuvimos que mudarnos a un espacio más grande, en un edificio moderno en una de las avenidas principales de la ciudad. Ver el logo de Inventio Flow en la entrada, luminoso y orgulloso, me llenaba de una satisfacción que el dinero por sí solo nunca podría haber comprado. Los medios locales empezaron a interesarse por nuestra historia. Un reportaje en un periódico de negocios, una entrevista en una estación de radio local. De pronto, el pequeño Andrés Vargas que Samantha había descartado, se estaba convirtiendo en una figura reconocida en el ecosistema emprendedor de Jalisco. Se me invitaba a conferencias, a paneles de discusión. Al principio, me sentía incómodo con tanta atención, pero rápidamente aprendí a usarla para el beneficio de Inventio Flow, compartiendo nuestra misión y mi pasión por ayudar a las pymes. No fue fácil, claro. Hubo noches en las que las finanzas parecían imposibles de cuadrar, momentos en los que la competencia lanzaba productos similares, o cuando algún cliente importante amenazaba con irse. Pero cada desafío solo servía para fortalecer mi determinación. Recordaba el fuego que había sentido en los días oscuros después de Samantha, y ese fuego aún ardía, más controlado ahora, pero igual de intenso. Mis padres, al ver mi éxito, estaban radiantes. Mi madre lloró de orgullo la primera vez que leyó un artículo sobre mí en el periódico. Mi padre, siempre más reservado, simplemente me abrazó con fuerza y me dijo, sabía que lo lograrías, hijo. Siempre supiste cómo trabajar duro.
Esas palabras significaron el mundo para mí. Eran un reconocimiento a todo el esfuerzo, a todos los sacrificios. Un día, recibí una oferta de una empresa de capital de riesgo de la Ciudad de México. Querían invertir una suma considerable en Inventio Flow. Era una señal inequívoca de que habíamos pasado de ser una pequeña startup prometedora a un gigante dormido que había despertado. La negociación fue intensa, llena de números, proyecciones y cláusulas legales. Yo, el ingeniero que solo quería hacer software, me encontré sentado en mesas de negociación con abogados y financieros de traje impecable. Pero estaba preparado. Mis noches de estudio y mi experiencia en el campo me habían dado una base sólida. Finalmente, el trato se cerró. La inversión no solo trajo capital, sino también la validación de que Inventio Flow tenía un potencial de crecimiento masivo. Con esa inyección de dinero, pudimos acelerar la expansión, abrir oficinas en otras ciudades importantes de México y empezar a mirar hacia el mercado latinoamericano. La empresa creció exponencialmente, y con ella, mi patrimonio personal. Sin darme cuenta, o quizás sí, pero sin obsesionarme, me había convertido en un hombre millonario. La ironía de la situación no pasó desapercibida. La seguridad que Samantha había buscado en Ricardo Beltrán, esa que supuestamente yo no podía darle, ahora la había construido para mí mismo, y de una forma mucho más auténtica y sólida. No era dinero heredado ni conexiones familiares, era el resultado de ideas, trabajo duro y una pasión inquebrantable. Las noches ya no eran para lamentar un amor perdido, sino para planificar el futuro de una empresa en auge. Mi vida, aunque más ocupada que nunca, se sentía plena. Había encontrado mi propósito, mi camino. Y en esa plenitud, la sombra de Samantha se desvanecía un poco más cada día. Ya no era un fantasma que me perseguía, sino un eco lejano, el catalizador de una transformación épica. El gigante había despertado, y estaba listo para conquistar el mundo. Los años pasaron volando. Inventio Flow no solo se consolidó en México, sino que expandimos nuestras operaciones a varios países de América Latina. Teníamos oficinas en Colombia, Perú y Chile, y un equipo de cientos de personas. Mi nombre, Andrés Vargas, que alguna vez fue solo el de un ingeniero desconocido, ahora aparecía en revistas de negocios y era sinónimo de innovación en el mundo de la tecnología. Había llegado a un punto en el que mi fortuna personal superaba con creces cualquier cifra que Ricardo Beltrán pudiera haber acumulado con sus negocios inmobiliarios. La seguridad que Samantha tanto anhelaba, y que buscó en la riqueza ajena, yo la había forjado con mis propias manos y mi mente. A pesar del éxito, nunca olvidé mis raíces ni el propósito inicial que me impulsó. Seguí involucrándome en el desarrollo de productos, asegurándome de que Inventio Flow siguiera siendo accesible y útil para las pequeñas empresas. También me dediqué a apoyar a nuevos emprendedores, invirtiendo en startups prometedoras y compartiendo mi experiencia. La idea de la venganza personal se había transformado en un deseo genuino de contribuir, de crear un impacto positivo. Un día, recibí una invitación a una gala benéfica de alto perfil en la Ciudad de México. Era un evento para recaudar fondos para una causa noble, y yo había sido invitado como uno de los principales donantes y una figura influyente en el sector tecnológico. Acepté, aunque las galas no eran mi ambiente favorito, prefería la comodidad de mi oficina o un buen partido de fútbol. Al llegar al salón, un lugar impresionante con candelabros de cristal y un sinfín de gente elegante, me sentí un poco fuera de lugar con mi traje a medida, que seguía sin sentirme tan natural como una sudadera. Estaba conversando con un empresario de telecomunicaciones cuando, al levantar la vista, mi corazón dio un vuelco. Al otro lado del salón, entre la multitud de rostros desconocidos, vi a Samantha. Era ella, sin duda. 10 años más tarde, quizás. Estaba igual de hermosa que siempre, con un vestido de noche que la hacía destacar. A su lado, estaba un hombre. Era más joven de lo que recordaba a Ricardo Beltrán, y por un momento, me confundí. Pero luego lo vi bien. No era Ricardo. Este hombre era alto, bien parecido, y su cabello rubio le daba un aire distinguido. Samantha reía, apoyada en su brazo, y su risa, que antes había sido la música de mi vida, ahora sonaba distante, casi ajena. Un escalofrío me recorrió. Había pasado tanto tiempo. Había trabajado tanto. Me había transformado por completo. Y, de repente, allí estaba ella, la mujer que había sido el catalizador de todo.
No sentí dolor, ni rabia, solo una extraña mezcla de sorpresa y algo parecido a la curiosidad. Me pregunté cómo sería su vida, si había encontrado esa seguridad que tanto valoraba. Me mantuve a distancia, observando. Ella no me vio. No era el momento, ni el lugar, para un reencuentro. O eso pensé. La noche avanzó, y yo seguí mis conversaciones, intentando no dejar que el inesperado avistamiento me distrajera. Más tarde, mientras me dirigía a la barra por una bebida, sentí una mano en mi hombro. Me di la vuelta y me encontré con la mirada de un hombre de unos 30 y tantos, con un rostro familiar. Era el hombre que había estado con Samantha. Me miró con una sonrisa educada. Andrés Vargas, ¿verdad?, preguntó. Su voz era grave, pero amistosa. Asentí, algo sorprendido. Sí. Soy Daniel Ríos, dijo, extendiéndome la mano. Soy un gran admirador de Inventio Flow. Tu empresa ha hecho cosas increíbles. De hecho, estamos evaluando su software para nuestra nueva división. Mientras nos estrechábamos la mano, me di cuenta de dónde lo había visto antes. No era alguien que recordara de las altas esferas sociales de Samantha, sino de las reuniones de mi propia empresa. Daniel Ríos, el hijo menor de Ricardo Beltrán. El heredero de Beltrán Group. Mi mente empezó a atar cabos. ¿Así que Samantha había terminado con el padre para estar con el hijo? La ironía era brutal. Gracias, Daniel, respondí, manteniendo la compostura. Me alegra que te interese Inventio Flow. Estamos a la orden para lo que necesites. De hecho, mi padre, Ricardo Beltrán, me ha puesto al frente de la modernización de la empresa, continuó Daniel, con un brillo de orgullo en los ojos. Quiere que implementemos sistemas de gestión de inventarios y logística más eficientes. Él está, digamos, algo alejado de la tecnología, así que me dio rienda suelta. Y después de investigar, tu software es la mejor opción. Espero que podamos cerrar un trato pronto. Sería un honor trabajar contigo. Las palabras de Daniel resonaron en mis oídos. Ricardo Beltrán quería modernizar su empresa. Ricardo Beltrán le había dado rienda suelta a su hijo. Y Daniel Beltrán, el nuevo novio de Samantha, quería implementar Inventio Flow. Mi software. La empresa que yo había creado. Una sonrisa lenta se formó en mis labios. No era una sonrisa de malicia, sino de una profunda satisfacción. El universo, al parecer, tenía un sentido del humor peculiar. La seguridad que Samantha había buscado, ahora la encontraría en las manos del hombre que desechó, a través del software que él había construido. Daniel no tenía ni idea de la conexión, ni de la historia detrás de mi encuentro con Samantha. Y yo no iba a ser quien se lo revelara. Sería un placer, Daniel, le dije, mi voz calmada y profesional. Me encantar que Inventio Flow fuera la columna vertebral de la nueva era de Beltrán Group. Podemos coordinar una reunión la próxima semana. En ese momento, vi a Samantha acercarse a Daniel, con una sonrisa radiante. Sus ojos se posaron en mí por un instante, y noté un parpadeo de reconocimiento, de sorpresa, de algo que no pude descifrar. Pero antes de que pudiera reaccionar, Daniel la tomó de la cintura. Cariño, este es Andrés Vargas, el fundador de Inventio Flow, le dijo Daniel a Samantha, con un tono de admiración. Estamos a punto de contratar su software para la empresa. Es increíble. Samantha me miró directamente a los ojos. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una expresión de pura incredulidad. Nuestro pasado, nuestro adiós de oro, flotó en el aire entre nosotros. Ella, ahora, me veía no como el ingeniero del pasado, sino como el empresario exitoso que estaba a punto de convertirse en el proveedor clave de su actual pareja. El gigante dormido no solo había despertado, sino que ahora era el jefe, en cierto modo, del nuevo mundo de Samantha. La sonrisa de Samantha se borró por completo al escuchar a Daniel presentarme. Sus ojos, esos mismos ojos azules que una vez me vieron con amor y luego con frialdad, ahora me miraban con una mezcla de sorpresa, incredulidad y un tinte de algo que parecía remordimiento. Era un reconocimiento tácito de nuestro pasado, un pasado que yo había dejado atrás con cada línea de código, cada negociación y cada nuevo cliente. Andrés, su voz fue apenas un hilo, casi inaudible en el bullicio de la gala. La pronunciación de mi nombre se sintió extraña, como si lo hubiera olvidado y lo estuviera redescubriendo en ese instante. Daniel, ajeno a la tensión palpable entre nosotros, continuó con su entusiasmo juvenil.
Sí, cariño. Es el CEO de Inventio Flow. ¿Te imaginas? Sus sistemas nos van a ahorrar millones y nos van a poner a la vanguardia. Papá está encantado con la idea de que yo me encargue de la modernización, y la verdad, estoy emocionado de traer una empresa tan innovadora como la suya a Beltrán Group. Mientras Daniel hablaba, mis ojos se mantuvieron fijos en los de Samantha. En su mirada vi la realización. Ella, que me había dejado por seguridad y por un futuro asegurado con el padre, ahora se encontraba en una situación donde su nuevo compañero, el hijo, dependía de la tecnología del hombre que ella había descartado. La rueda había girado de una manera que ni en mis sueños más salvajes hubiera imaginado. No había malicia en mi mirada, solo una calma profunda. La herida que una vez fue abierta y sangrante, ahora estaba completamente cicatrizada. No buscaba revancha, no había ganas de humillarla. Lo que sentía era una serena confirmación de que todo el dolor, todo el esfuerzo, había valido la pena. No para probarle nada a ella, sino para probarme a mí mismo que era capaz de construir mi propio imperio, mi propia seguridad. Es un placer verte de nuevo, Samantha, dije, mi voz tranquila y profesional. Mantuve mi tono neutro, sin rastro de la vieja herida. Mis palabras fueron solo un formalismo, un saludo educado entre conocidos. Samantha parpadeó, como si intentara asimilar la realidad. El placer es mío, Andrés. Vaya, has cambiado mucho. Una sonrisa sutil se dibujó en mis labios. La vida da muchas vueltas, respondí, sin profundizar, dejando que ella interpretara mis palabras como quisiera. No era el momento de desenterrar el pasado, ni de ventilar viejas heridas frente a Daniel, que seguía con su entusiasmo intacto. Daniel, sin percatarse del subtexto en nuestra conversación, intervino. Sí, Andrés es un ejemplo de cómo la visión y el trabajo duro pueden transformar una industria. Me gustaría que nos reunamos la próxima semana en las oficinas de Beltrán Group para ultimar los detalles del contrato. ¿Te parece bien el martes por la mañana? Perfecto, Daniel, respondí, asintiendo. Mi equipo se pondrá en contacto con el tuyo para coordinar la hora exacta. Estoy deseando empezar a trabajar con Beltrán Group. La mención de trabajar con Beltrán Group y mi posición como el jefe de la empresa que proveería sus servicios claramente impactó a Samantha. Su rostro palideció ligeramente. Me preguntó con los ojos, en silencio, si yo recordaba. Y yo, con una mirada sutil, le respondí que sí. Recordaba cada detalle, pero que ya no importaba. Mientras Daniel se excusaba para ir por unas bebidas, Samantha y yo nos quedamos solos por un instante. El silencio entre nosotros era denso, cargado de memorias no dichas. Sus ojos escrutaron mi rostro, buscando quizás al joven ingeniero desesperado que ella había dejado. Pero solo encontró a un hombre seguro de sí mismo, con el éxito grabado en cada gesto. Andrés, comenzó Samantha, su voz aún baja, con una pizca de arrepentimiento. Pero antes de que pudiera terminar, Daniel regresó, sonriente, con las bebidas en la mano. Aquí tienen. Entonces, Andrés, martes por la mañana. Perfecto. Esto va a ser genial para la empresa. Acepté la bebida que me ofrecía Daniel, y asentí. Estoy seguro de ello, Daniel. Estoy seguro. La conversación se desvió hacia otros temas, y el momento de tensión se disolvió en el ruido de la gala. Pero la imagen de la cara de Samantha, la sorpresa en sus ojos, se grabó en mi memoria. No era una victoria amarga, sino una confirmación de que había elegido el camino correcto. Mi éxito no se trataba de ella, sino de mí. Y esa noche, bajo las luces brillantes de la alta sociedad, mi propia luz brilló con una intensidad que no necesitaba la validación de nadie más. La historia había dado un giro inesperado, y yo estaba en el centro, dueño de mi propio destino. La reunión en las oficinas centrales de Beltrán Group se programó para el martes siguiente. Entrar en ese imponente edificio de cristal y acero, un símbolo del poder y la influencia que la familia Beltrán había acumulado por generaciones, fue un momento de profunda reflexión para mí. Hace 10 años, este lugar representaba lo inalcanzable, el mundo al que Samantha había aspirado y por el cual me había dejado. Ahora, yo entraba como un socio, como el proveedor de tecnología que revitalizaría una de sus divisiones clave. La sala de juntas era lo que esperaría, una mesa enorme de madera pulida, sillones de cuero y una vista panorámica de la Ciudad de México. Daniel Ríos me recibió con una sonrisa entusiasta.
Su energía era contagiosa, y su genuina admiración por Inventio Flow era evidente. Hablamos de tecnología, de logística, de las proyecciones de crecimiento. Él se sentía liberado de las viejas costumbres de su padre y ansioso por implementar soluciones modernas. La conversación fluía sin esfuerzo. En un momento de la reunión, la puerta se abrió y entró un hombre mayor, con cabello gris peinado hacia atrás y una mirada penetrante. Era Ricardo Beltrán, el patriarca, el hombre por el que Samantha me había dejado. El mismo hombre que había representado mi fracaso en aquel entonces. Me tendió la mano con firmeza. Andrés Vargas, un placer conocerte finalmente, dijo Ricardo, su voz potente y autoritaria. Daniel me ha hablado maravillas de ti y de tu empresa. Parece que eres exactamente lo que necesitamos para sacar a esta división de la edad de piedra. La ironía de sus palabras no me pasó desapercibida. Él no tenía idea de la conexión. Para él, yo era simplemente el exitoso CEO de una empresa de tecnología, alguien a quien admirar y con quien hacer negocios. Le agradecí y mantuve la compostura, profesionalismo puro. Discutimos algunos puntos más técnicos y se notaba que Ricardo, aunque ajeno a los detalles del software, confiaba plenamente en el juicio de su hijo. Mientras finalizábamos los últimos puntos del contrato, la puerta de la sala de juntas se abrió de nuevo. Y allí estaba ella. Samantha. Entró con una pila de documentos en sus manos, vestida elegantemente, como siempre. Su rostro era inexpresivo al principio, pero en cuanto sus ojos se encontraron con los míos, una chispa de sorpresa, y algo más indescifrable, cruzó por ellos. Su mano, que sostenía los documentos, tembló ligeramente. Perdón por la interrupción, dijo Samantha, con una voz un poco más alta de lo necesario para la sala. Solo venía a dejar estos informes de mercado para la reunión de la tarde. Daniel la miró con una sonrisa. No te preocupes, cariño. Estamos terminando aquí. Andrés, ella es Samantha, mi pareja. Luego, mirando a Samantha, agregó. Andrés es el genio detrás de Inventio Flow, la empresa que va a revolucionar nuestra logística. Ya cerramos el trato. Samantha miró a Daniel, luego a su suegro, y finalmente a mí. Sus ojos se detuvieron en los míos, y en esa mirada hubo una mezcla de emociones, asombro por mi éxito, un atisbo de arrepentimiento, y quizás, una pizca de la humillación que yo había sentido años atrás. Ella ahora era parte del mundo de Beltrán Group, y yo, el hombre que ella consideró no suficiente, estaba allí como un proveedor indispensable, con la posición de quien le daba soluciones a su familia política. Ricardo Beltrán, ajeno al drama silencioso que se desarrollaba, se puso de pie, extendiéndome la mano nuevamente. Excelente, Andrés. Estoy seguro de que esta será una relación muy fructífera. Daniel, asegúrate de que todo el equipo de logística coopere plenamente con Inventio Flow. Queremos esto implementado lo antes posible. Así será, papá, dijo Daniel, con entusiasmo. Acepté el apretón de manos de Ricardo y luego me volví hacia Samantha. Ella seguía mirándome fijamente. No sonreí de forma triunfal, ni pronuncié una palabra de reproche. Solo le di una mirada tranquila, la misma que le di aquella noche en la gala. Era una mirada que decía, aquí estoy. Cumplí lo que me propuse. Y no fue por ti, sino por mí. Samantha no dijo nada. Solo asintió levemente, con los labios apretados. Había una confirmación silenciosa entre nosotros. Ella sabía. Yo sabía. Y el universo había orquestado una de las ironías más perfectas. Salí de la sala de juntas con una sensación de paz. No era una victoria sobre Samantha, sino una victoria sobre el Andrés que fui, el que se sintió destruido. Había construido un imperio, no por venganza, sino por un deseo profundo de crear, de innovar y de demostrar mi propio valor. Mi camino fue más largo, más difícil, pero el resultado fue infinitamente más gratificante. El adiós de oro no había sido el fin de mi historia, sino el punto de partida de un viaje que me llevó a ser quien realmente estaba destinado a ser. Un millonario hecho a pulso, un líder y el proveedor clave para el mismo imperio que una vez me vio como un insignificante. Gracias por llegar hasta el final de esta historia. Si te gustó, te atrapó o te hizo reflexionar, suscríbete al canal, dale like al video y compártelo con alguien que necesite escuchar esto. Tu apoyo es muy importante para seguir creciendo. Con tu ayuda, podemos alcanzar la meta de los primeros 100 suscriptores.
Cada clic cuenta y tú puedes ser parte de este comienzo épico. Activa la campanita para no perderte ninguna de las próximas historias. Nos vemos en el siguiente video.